que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Que mi corazón cambies tú, Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Seguimos estudiando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos tiempos donde se acerca la Semana Santa, donde conmemoramos ese gran acontecimiento, donde muchos lo toman de una manera vacacional, ritual, ceremonial, sin entender los profundos significados. Es el estudio de la palabra, el estudio de la verdad, lo que nos lleva a esa seguridad, tranquilidad, a esa paz y a esa vida eterna. Hemos visto los 5 lugares donde estuvo Jesús las últimas 24 horas, después vimos la traición, después vimos el juicio religioso y estamos en el juicio político. En cada enseñanza, en cada audio, un tema analizándolo en detalle y escudriñando, como es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras es una orden, es un mandamiento, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque ellas dan testimonio de mí y a vosotros os parece que en ella hayáis vida eterna. Moisés habló de mí, dice la Escritura. Vamos ahora al juicio político, continuamos con esa parte del juicio político y todos los que participaron en ella. Estuvimos en el juicio religioso, en el juicio político que correspondió a Poncio Pilato, gobernador de Israel para aquella época, y vimos cómo se comportó Poncio Pilato, el hipócrita, el que velaba por sí mismo, como los gobernantes de hoy y de todos los tiempos. No les importa absolutamente nada del pueblo, le importa su bienestar, su riqueza, su autoridad, y el poder es para poder, pero el poder que Dios nos da es un poder para servir. Vimos el comportamiento de los judíos en el juicio, otros participantes como los soldados romanos, y otro participante también protagonista fue Barrabás. Ahora también vimos
el comportamiento de los judíos en el juicio. Vamos ahora a mirar a Jesús en su propio juicio, en el juicio vil, cruel e injusto al que se vio abocado. Pero a eso vino, para esto he venido yo. Cuando lo capturaron, le dijo a Pedro: la copa que he de beber, que mi Padre me ha dado a beber, no he de beberla. Para esto he venido. La actitud de nuestro Señor está delineada previamente en la perla de las profecías. Ya sabemos cuál es la perla de las profecías. Piensa por un momento y respóndete. Isaías 53, la perla, la hermosa profecía de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y allí dice cómo fue el asunto escrito unos 750 años antes de que ocurriera. Dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, del 1 al 7. De igual manera encontramos la actitud de Jesús durante el juicio en los evangelios. Miremos en primer lugar su humildad en las agonías cuando fue violentado, en los azotes. Todos los evangelios manifiestan que antes de que Pilato hiciera azotar a Jesús, manifestó su inocencia y lo dice así: yo no hallo en él ningún delito. Así que tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Así que lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Juan 18, 38, 19, 1 y el versículo 16. Mateo lo dice de esta manera: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo 27, 24 y 26. Marcos no declara que Pilato hubiese manifestado expresamente que se encontraba que Jesús se encontraba inocente, pero dice que se maravillaba de él y que conocía que había sido entregado por la envidia de los principales sacerdotes, y solo dice que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos 15, versículo 5 y versículo 15. Lucas expresa en 3 ocasiones la inocencia de Jesús y dice que le entregó a Jesús a la voluntad de ellos, y afirma que lo castigarían. Él, Pilato, les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido,
y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Lucas 23, versículo 4, 14, 15 y 22. Te doy las citas para que repases y no te limites a un estudio solamente pasajero, escuchando los audios. Estúdialo. Como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras. Como dijo Moisés a su pueblo, harás congregar, Dios le dijo a Moisés, harás congregar a tu pueblo, a los mayores, a los ancianos, a los niños y a los extranjeros, para que oigan las palabras de la ley y para que guarden todo lo que en ella está escrito. En la gran comisión lo dijo Jesús: id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido. A Jesús lo entregó a la voluntad de ellos, nos dice. Sus otras agonías consistieron en la corona de espinas, en el manto real de color púrpura, el color con que vestían los reyes, en las burlas, en las bofetadas, en los esputos, las escupas, y al desnudarle. Juan 19, 2, 3 y 5 nos dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Versículo 5, 19:5, salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre, he aquí el hombre. En todo esto humildemente enmudeció, y en lo que padeció todo lo hizo por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, nos dice la Escritura, como registró el apóstol San Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Miremos la majestad evidenciada en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que lo coloque a Él en tela de juicio. Sus juzgadores no hallaron absolutamente nada digno de reproche. Pilato pudo tratar con desprecio a los judíos en reiteradas ocasiones, pero frente a Jesús se vio tambaleante, temeroso, dudoso, desconcertado, admirado. No pudo siquiera sostener un diálogo con la majestad del Salvador, y lo que hizo constantemente fue tratar de eludirlo. Nos dice en el versículo 38, le dice 18:38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. ¿Qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta, no la hubiera resistido, porque él estaba muy contento y muy cómodo en su situación de poder. Que hubiera entendido que Jesús es la verdad, hubiera hecho otra cosa. Miremos su autoridad, hemos visto su humildad, hemos visto su majestad, miremos ahora su humildad. Desde el mismo momento de su captura evidenció su autoridad. Cuando los soldados indagaron sobre él: ¿a quién buscáis?, les dijo Jesús, y él dijo: a Jesús de Nazaret. Él les manifestó: yo soy, ante lo cual retrocedieron y cayeron en tierra. En Juan 18, versículo 4, pero cuando Jesús, sabiendo todas estas, Jesús sabía todo lo que le iba a ocurrir, mira como lo dice el evangelista San Juan, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Jesús les dijo: yo soy. Cuando les dijo: yo soy,
retrocedieron y cayeron en tierra, dice Juan 18:6. Toda su completa y total autoridad. Él tuvo el control, siempre lo tuvo Jesús. Pilato no sabía por dónde conducir el juicio y le vemos dando traspiés uno tras otro, cediendo finalmente a la presión de una turba judía descontrolada por el odio. Lo hemos visto en el 19:5 y 6. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Observa cuántas veces dice la Sagrada Escritura: yo no hallo delito en él. Jesús reconoció la autoridad que tenía Pilato, pero tuvo que explicarle que realmente su autoridad provenía del cielo, de Dios, quien es la fuente suprema de toda autoridad. También le dejó bien claro que en ejercicio de esa autoridad tenía absoluta responsabilidad. Le dice que su actitud en el juicio le implicaba pecado, aunque mayor era el pecado de aquellos que le habían entregado en juicio. Como lo dice Romanos 13, someteos a toda autoridad, a la autoridad establecida, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, de modo que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Él tenía la autoridad, pero por ese hecho de tener autoridad no podía hacer lo que le viniera en gana. Tenía que hacer las cosas con justicia y se olvidó de ella, pues realmente no la conocía. No se trataba de un detenido enredado en un proceso terrible de odio y maldad, que no supiera nada, ni cómo comportarse, ni qué decir, sino de uno que iba a la cruz, como el que se dirige triunfalmente hacia la victoria sobre su enemigo. Y así fue. Fue en la cruz donde derrotó a su enemigo y lo destruyó mediante la muerte. La muerte ha podido significar la derrota del guerrero, pero no la de Jesús, quien mediante su muerte imparte vida a la humanidad creyente en él. Jesús lo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesucristo fue ese grano de trigo que cayó en tierra, fue sepultado y resucitó, y ha llevado millares de fruto. Más de 2.000 millones de personas en el mundo le conocen y le siguen. Unos más con un corazón más grande, unos menos. Pero Jesucristo no escribió ni una sola letra. De pronto solamente las que escribió en la arena cuando le llevaron la mujer sorprendida en adulterio. Pero sobre Jesús se ha escrito más que sobre cualquier personaje de la historia de la humanidad. Él imparte vida a la humanidad creyente en Él. Mi amado que me escuchas, ¿quieres recibir vida? Ven a Jesús, ven, entrégate a Él, entrégate, que Él es el dador de vida, Él es el autor de la vida, Él es el autor y consumador de la fe. Él es el camino y la verdad y la vida. La muerte frustra los planes del hombre, pero en el caso de Jesús, su muerte es la que realiza los planes y el propósito de Dios. En Hebreos 2:14 nos dice que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que imperaba sobre la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esos somos nosotros, los descendientes de Abraham, somos los que hemos creído en Él, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros somos tentados y en el momento de la tentación no sabemos cómo proceder. Arrodíllate, clama al Dios eterno, y si tú le has dicho en algún momento, no me dejes caer en la tentación, ten la seguridad que en muchas ocasiones, aún en aquellas donde no te has dado cuenta, te ha librado de caer en el pecado. Es la gracia de Dios la que no te deja caer en el pecado, porque la tendencia natural del ser humano es el pecado. Ahora miremos su claridad. Hemos visto cuál fue su comportamiento, vimos su humildad, vimos su majestad, vimos su autoridad. Ahora veamos, fue claro su claridad, su serenidad y su propósito y su gran valor. Pero miremos en su claridad, en pocas palabras manifiesta que es verdaderamente rey, pero de un reino que no es de este mundo. Pilato no tenía que temer, pues el reino de Jesús no es un reino temporal ni de hombres. No se trata se trata del reino eterno de nuestro Dios, no se trata del reino de los hombres. Como lo dice en Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En Jeremías 23:5 y 6 dice que vendrán días donde Dios levantará un descendiente a David. En esos días Judá será salvo e Israel habitará confiado. Y este será el nombre del descendiente de David. ¿Cuál? Jehová, nuestra justicia. Jeremías 23:5 y 6. Jehová se hizo hombre, descendiente de David, y su nombre, Jehová, nuestra justicia. En Zacarías 14:9 nos dice que en aquel tiempo Jehová será uno y será uno su nombre, y será rey sobre toda la tierra. En Zacarías capítulo 14 desde el 1 dice que él descenderá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como lo dice en Apocalipsis 19:11 y siguientes. Su reino no es un reino que es a base de fuerza y el poder de la espada, sino uno que ha de establecerse en los corazones mediante la fe que produce el amor de Dios en nuestros corazones. Es la fe que es un don de Dios, es el amor que también es un don de Dios, es la gracia que también es un don de Dios, es la salvación que es también un don de Dios. Todo esto es regalo de Dios, del Eterno. Jesús sí se había propuesto la conquista, pero a base de la verdad y el amor. Los que históricamente trataron de cristianizar el mundo por la espada erraron el camino y no entendieron la verdad de nuestro Redentor. Sin lugar a dudas, las llamadas cruzadas que se dieron entre el año 1000 y 1200 después de Jesucristo fueron el peor de los desaciertos de la mal llamada evangelización del mundo, entre otros tantos, donde vinieron hombres de Europa, propiamente de España, y establecieron aquí la iglesia, pero sería la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a punto de espada, de violación, de daño de la cultura, violación de una cultura donde estaba el ídolo en México, y los indígenas mexicanos se postraban y adoraban allí. Les quitaron eso y les pusieron la Virgen de Guadalupe y les ordenaban que la adoraban. Eso fue un desacierto en esa evangelización. Nos dice también que en su juicio Él mostró mucha serenidad. No vemos a cualquiera ser presionado, oprimido, maltratado y violentado como fue con Jesús. Cualquiera explota en violencia y reacciona abruptamente contra sus verdugos,
Pero no fue así con Jesús. Su serenidad se evidenció en el control de sí mismo, pero no obstante, teniendo todo el poder, no se opuso a los agravios, lo soportó todo y lo sufrió todo porque te amó a ti y porque me amó a mí. Jesús no nos pide absolutamente nada que no haya hecho Él mismo primero y nos lo haya enseñado y nos lo haya mostrado. Él nos enseñó y nos mostró el perdón. Cuando en la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba pidiendo perdón por el que le pisó un callo, por el que lo estrujó, por aquellos que lo llevaron al trato más vil y cruel que haya sido sometido ser humano alguno. Él mismo lo había manifestado. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, dice Juan 10, 17 y 18 y Juan 18, 11. Nos vemos nuevamente ante la serenidad evidenciada que ahí estaba Jesús y todo lo tenía bajo control, nada escapaba a su propósito. Ahora miremos, hemos visto todo el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo en el juicio y vimos su humildad en medio de las agonías, vimos su majestad en medio de tan maltrato, violencia y maldad, vimos su autoridad, vimos su claridad, vimos su serenidad. Ahora veamos su propósito. Para esto había venido al mundo. Lo fundamental del propósito no fue hacer milagros, estos fueron las señales de su venida, como lo registró Isaías en el capítulo 35, que los milagros lo llaman Mateo, Marcos y Lucas los llaman milagros, y San Juan a los milagros les dice señales. Decídalos, Juan 35, 4 al 6, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y es la venida personal de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación. Recuerda y apréndete esto. Estás en problemas, Dios mismo vendrá y te salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esas fueron las señales de su venida. Cuando Jesucristo vino y se veían los milagros, tanto que Juan el Bautista vio todos estos milagros. ¿Sabías que Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro? Y cuando vio todos estos milagros, él se asombró y estando en la calle mandó a preguntar: dile al maestro que si él es el Mesías o esperamos a otro. ¿Por qué? Porque él entendió las señales y conocía las Escrituras, porque de Juan el Bautista se registró en Isaías 40: consolaos, consolaos, pueblo mío, habla el corazón de mi pueblo. Sí, voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Todo monte se baje, se allane y el valle se alce, es decir, una topografía donde se pone igualitaria, pero no geográfica, sino moral, espiritual, ética y económica, una sociedad igualitaria por el amor, por el respeto, porque el amor es el que se da. Lo primordial y la razón de su venida al mundo como hombre fue mostrarnos la verdad, que es Él mismo. Él es la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad y para que los que son suyos oyeran de esa verdad. La verdad es que Jesús es la salvación del mundo y la reconciliación del hombre con el Padre Celestial. Dice
el apóstol San Pablo, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de reconciliación, nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Quieres servir a Jesucristo? Ahí tiene el Señor, para que busques la reconciliación del hombre con Dios y la reconciliación entre los hombres. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús vino a llevarnos a una eternidad con Dios en el mundo perfecto que Él mismo hará, que Él mismo tiene conforme a su plan inicial, cuando dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre las bestias del campo. Y puso Dios al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Creó esta hermosa tierra y la dio en mayordomía a Adán para que la cuidara. Jesús vino a decirnos la verdad acerca de la vida, acerca de sí mismo, acerca del Padre Celestial, acerca del Espíritu Santo. Nadie ha visto a Dios jamás, dice Juan 1:18. El unigénito del Padre que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Jesús hizo más cercano y comprensible a Dios y las Escrituras, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. El hombre que se quedó en la psicología, el hombre animal, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque no las puede entender y se han de entender espiritualmente. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de las conjeturas, el tiempo de las especulaciones, mi amado, el tiempo de lo probable se ha acabado, quedó atrás. Con Jesús todo quedó atrás para todo aquel que se rinde a Él. Él es la verdad y no hay otra verdad. No existe la verdad de la dicotomía que viene del iluminismo por allá desde el siglo XVIII, con Descartes, con Kant, con todos estos hombres que hicieron una dicotomía y dividieron el mundo en lo espiritual o lo religioso y los hechos o la ciencia y la razón. No, Jesucristo es la plenitud. En Él están escondidos los tesoros y los secretos de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Miremos finalmente su gran valor. Miremos finalmente el gran valor de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, repasemos su humildad, hemos visto su majestad, hemos visto su autoridad, vimos su claridad, vimos la serenidad con la que vivió semejante maltrato y crueldad, vimos su propósito. Ahora pasemos a mirar su gran valor. Un hombre pantalonudo, corajudo, Jesús, no tiene paralelo, no tiene ni parecido cuando de enfrentar el peligro, el maltrato, el desprecio y el dolor se trata. No lo evadió, lo encaró, lo enfrentó con gran valor. Nunca antes visto. Esto quedó claramente demostrado desde siempre, pues enfrentó al poder religioso, enrostrándoles la verdad de una manera clara y directa y con palabras contundentes y sin divagar ni tartamudear, como lo puedes verificar en Mateo capítulo 23. Cómo se los dijo claramente en la cara: escribas y fariseos hipócritas que lavan el plato por fuera y por dentro está lleno de mugre, sepulcros blanqueados, hipócritas que recorréis el mundo para ser un prosélito, y cuando lo haces cada vez más un hijo del infierno. Jesús, un hombre de gran valor y coraje, si bien es cierto que tuvo miedo, lo derrotó valerosamente, caminando con coraje hacia una muerte cruel, la que conocía de antemano, como lo vimos en el 18:4, que lo repito. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se les adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El miedo en sí no es malo, pues Dios lo colocó en nuestra humanidad de una manera, es una manera de reacción instintiva frente al peligro.
El peligro inminente, abrupto, es un aviso probable del probable riesgo para que tomemos las medidas de cuidado y de protección ante una situación que asumimos, y así vamos a tener el control como lo tuvo Jesús. Lo que sí es terriblemente malo es permanecer en temor, en miedo y en pánico. Allí hay una enfermedad o hay una posesión demoníaca. El miedo es un instrumento para Dios hacernos advertencia, pero lo superamos de inmediato. Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Una de las aflicciones es el miedo. ¿A qué le tiene miedo el hombre? A muchas cosas. Tal vez a lo que más le tenga miedo el ser humano es a lo futuro, a lo venidero. Pero para un hijo de Dios no hay temor, porque Él lo dice, que las tribulaciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Podemos acudir al Señor para cobrar ánimo, valor y coraje, como lo hizo nuestro Maestro en aquella situación dolorosa pero a la vez gloriosa. Pablo escribió: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El Señor advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El mandamiento más reiterado a través de toda la Sagrada Escritura es: no temas, porque el temor, el miedo, el pánico, el terror es algo muy frecuente en el ser humano. Pero cuando venimos a Cristo, el temor es derrotado. Cuando aprendes a depender de Él y cuando estás seguro que Él tiene cuidado de ti. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis amados, quede claro, Él tuvo una gran reacción frente a esto. Evidenció nuestro Señor Jesucristo, evidenció su humildad, evidenció su majestad, su autoridad, quedó clara su autoridad, su claridad, su serenidad, su propósito y su gran valor frente a una situación tan apremiante. Reflexionemos sobre todo esto y veamos múltiples virtudes en nuestro Señor Jesucristo, de las que solamente hemos considerado unas pocas. Dios no te pide nada, absolutamente nada, que no te haya mostrado en la preciosa persona de Jesucristo. Jesús el Rey, Jesús el humilde carpintero, que vino a padecer porque te amó y porque me amó. Cobra ánimo, mi amado, que me escuchas. Tenemos a nuestro lado al más valiente de todos los hombres, el más poderoso, el más sabio, el más majestuoso, el más virtuoso, el digno de imitar. Es tu Señor y Salvador, y se llama Jesucristo. Ven a sus brazos, ríndete a Él, ponte en sus manos y vive una vida diferente, porque esta experiencia se vive de su mano, desde la fe, desde adentro. Entra en la fe y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la misericordia, de la compasión, de la fidelidad, de la bondad, de la benignidad, de la solidaridad, de la nobleza, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos y enséñame a vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado.
Gracias, Rey eterno, por esta obra maravillosa de amor. Viniste como un humilde carpintero, naciendo de una virgen, la muy favorecida, la bienaventurada entre todas las mujeres, como le dijo el ángel en el anuncio de su nacimiento. Te hiciste hombre y viniste para ser tratado con tan exagerada crueldad, sabiéndolo de antemano, porque ibas a pagar la deuda que había a nuestra cuenta, la deuda del pecado, y pagaste y nos diste salvación. Gracias por esta salvación tan grande, que esto quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Señor, que seamos diferentes y glorifiquemos tu nombre. Clamo por nuestras familias, clamo por todas las necesidades de este pueblo, que te sigue, te oye, te escucha y te cree. Te creemos. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Tu bendición, Señor, material y económica. Oramos por nuestra nación, por los presidentes de nuestra América, Dios de la gloria. Oramos para que nos des gobernantes conforme a tu corazón, para que hagas retroceder el socialismo del siglo XXI, Rey de la gloria, para que hagas retroceder el globalismo, Dios de la gloria, y para que el nuevo orden mundial y el gobierno del anticristo, su gobernante, sea ineficaz, altamente ineficaz. No oramos para que no venga, porque no vendría nuestro Señor Jesucristo si primero no viene el anticristo, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ven pronto, Señor Jesús. Oramos por todos los que están en eminencia, ladrones, también bandidos, por las prostitutas, por los ateos también oramos, por todos los que tienen un credo distinto, y en especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, hasta otra oportunidad.